Ok. Al final voy a tomar lista. Oye, no se preocupen todavía. Ok, empecemos. Ya, empecemos la clase. Bien, los riñones son órganos, como todos sabemos, retroperitoneales, es decir, se van a encontrar detrás del peritoneo y tienen una forma de un frijol o forma de una haba, con una consistencia firme, con una coloración rojo-violácea, ¿ok? Las funciones que más adelante lo vamos a hablar van a ser dos, que son funciones excretoras y funciones endógenas. Eso más adelante lo vamos a hablar, pero solamente es importante que sepan que son retroperitoneales, porque se encuentran detrás del peritoneo, y tienen una forma de consistencia firme y color rojo violáceo. ¿Ok? ¿Cuánto mide el riñón? En general, 12 por 6 por 3. ¿Ok? Y pesa aproximadamente entre 160 a 170 gramos. ¿Ok? Ese volumen de los dos riñones sensiblemente son iguales, pero sin embargo el izquierdo es algo más voluminoso que el derecho. Bien. Ese diagrama es para que ustedes sepan que hay dos tipos, o sea, el retroperitoneo se divide en dos, un retroperitoneo medial y un retroperitoneo lateral. El retroperitoneo medial consta o dentro de ese retroperitoneo se encuentran los grandes vasos, ¿no es cierto? Tenemos la vena cava inferior y tenemos la aorta abdominal. Chicos, ya sé que están presentes, por favor, terminando voy a tomar una foto, ¿ya? No se preocupen. Retroperitoneo medial y también tenemos el retroperitoneo lateral. Aquí es donde se van a encontrar los riñones, se van a encontrar las glándulas renales, ¿ok? Se van a encontrar los uréteres, se van a encontrar los plexos, ¿ok? Especialmente el plexo lumbar, que es de ahí donde nace la irrigación de todos los sistema nervioso o lo que va a inervar el riñón. Entonces, es una pregunta que puede ser interesante, que puede ser un retroperitoneo medial y un retroperitoneo lateral, ¿ok? Y que está dentro de ellos, ya sabemos qué tipos de vasos o sistema nervioso y qué contiene cada parte. Ok, es importante también que sepan que nosotros tenemos acá el riñón en el retroperitoneo, ¿ok? Y alrededor del riñón se encuentra una cápsula. Esa es la cápsula renal. ¿Ven lo que está de color turquesa? Es una cápsula renal, ¿ok? Esta cápsula es importante porque va a servir de protección al riñón y también de fijación, ¿ok? ¿Ven esta imagen de color rosado? Esta de aquí es una prolongación de la fascia transversalis. Esta es la fascia renal. Entonces, lo que está de turquesa es la cápsula renal, que igual está compuesto por tejido fibroso, y alrededor de esta va a haber también una fascia, que es la fascia renal, ¿ok? Como lo indica acá, y es una prolongación de la fascia transversalis, ¿ok? ¿Ven esto? Esa es la fascia transversalis. Hacia la parte anterior se va a ir hacia el diafragma, ¿ok? Y hacia la parte posterior, pues, de toda la parte posterior que nosotros conocemos y más adelante lo voy a explicar, ¿ok? Entre la cápsula renal y la fascia renal se va a encontrar este tejido adiposo. ¿Lo pueden observar? ¿Alguien sabe? Bueno, más adelante le voy a preguntar, pero esa es la grasa perirenal, ¿no es cierto? Es importante que sepan, ¿ok? Y esto es el espacio perirenal. Chicos, por favor, dejen de poner presente porque me están tapando toda la imagen de las diapositivas. Bien, entonces, como sabemos, a ver, Jair, Sí, disculpe doctora que la moleste, pero son las personas que recién ingresan que ponen presente. Por eso que no. sí, por favor, claro, al Ujú. final vamos a poder igual tomar foto, no se preocupen y lo vamos a poder poner el presente a todos, no se preocupen. ¿Ok? Bien, entonces continuemos. Entonces, esa es la cápsula renal y esa es la fascia renal, que es una prolongación de la fascia transversalis. Dentro hay tejido grasoso, ¿no es cierto? Ese tejido grasoso ¿alguien sabe cómo se llama? Que lo había comentado antes. Es la grasa perirenal, ¿ok? Perirenal.
¿ok? Esta, esta fascia transversal, esta prolongación de la fascia transversalis, que es la fascia renal, si se dan cuenta, se divide en dos hojas. En la hoja anterior, que es la que estoy señalando, y la hoja posterior, ¿ok? Entonces, la hoja posterior, Doctora, no sé si disculpe. lo pueden observar o no se puede observar lo que estoy señalando. No, doctora, no se puede ver. Ok, ahora, Ahora sí. ok. Entonces, este es para que volvamos a repetir porque hace preguntas examen, por eso estoy repitiendo. Este de acá es la cápsula renal, lo que está pintado de turquesa, ¿ok? Y lo que está pintado de rosado, ¿ok? Es una prolongación de la fascia transversalis. Y esta es la fascia renal, ¿ok? Lo que está dentro de esto o entre la cápsula renal y la fascia transversal, la prolongación de la fascia transversal y la fascia renal es la grasa perirenal. Esta grasa perirenal es muy importante porque ayuda a proteger el riñón, genera como un colchón para que si en algún momento hay algún trauma renal, pues esto pueda amortiguarlo. ¿Ok? Esta no se puede observar acá, pero esta fascia renal genera otra ligera fascia en forma triangular. ¿Ok? Esta fascia de forma triangular cubre también lo que es la glándula suprarrenal. Es por eso que a veces cuando tenemos un problema en el riñón, por ejemplo un cáncer, y es necesario extirpar este riñón, ¿ok? No extirpamos el riñón con la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como tiene funciones importantes, la dejamos, ¿ok? ¿Y cómo se va a fijar? Se fija simplemente por este tipo de fascia que genera o la prolongación de esta fascia renal. Esta fascia que nosotros vamos a ver aquí se puede llamar fascia interreno suprarrenal, ¿ok? Que va a servir como función de fijar la suprarrenal en algún momento que tengamos que extraer el riñón, ¿ok? Bien. Algo más importante acá, sabemos que esta es la fascia transversalis, como lo estoy señalando acá, y el espacio que hay entre la fascia transversalis y esta fascia renal también es tejido adiposo. Ese es el espacio pararrenal. Este espacio pararrenal también es importante porque sirve como fijación. Entonces, esta fascia pararrenal, ¿ok? Es mucho más densa, esa grasa o ese tejido graso es mucho más denso que la fascia que se puede encontrar en el espacio perirrenal, ¿ok? Es mucho más densa y sirve de mayor fijación. Entonces, el riñón se fija, ¿ok? De la cápsula suprarrenal, perdón, la cápsula renal se fija a través de la fascia renal hacia las fascias transversales. Entonces, si se dan cuenta, todo es una secuencia de fijación para que el riñón no pueda caer o no haya tosis renal, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Dentro de esta grasa perirenal es muy importante, ¿por qué? Porque acá si te dan cuenta contienen los vasos y contienen los nervios y contienen el seno renal, ¿ok? Entonces es cápsula renal, es el espacio perirenal, ¿no es cierto? Como lo pueden observar, seguido de la fascia renal, que es una prolongación de la fascia transversalis, y luego de ahí tenemos una fascia pararrenal, ¿ok? Todos estos tejidos grasos y así como estas fascias ayudan a la fijación, ¿ok? Esta fascia se fija hacia los músculos, como por ejemplo lo vamos a ver más adelante con el oblicuo, y luego de ahí, por el tejido graso, también se va a fijar en la cápsula renal. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahora antes que se puedan olvidar. Bien, el tamaño del riñón y la ubicación. La ubicación del riñón derecho y el riñón izquierdo en general o de manera general es de T2 a L3, es lo que siempre sabemos, ¿no es cierto? Pero es importante darse cuenta de que el riñón derecho va a ser un poquito más bajo que el riñón izquierdo, ¿ok? El riñón derecho, como podemos ver acá, va a ir ciertamente de L1 a L3, o sea, no empieza de T2, empieza de L1 a L3 cuando hablamos del riñón derecho porque se encuentra un poco más bajo y eso se debe al hígado, ¿no? La presencia del hígado. Y el riñón izquierdo va a ir desde T2 hasta L2. En algunos casos puede ir hasta L3, hasta L3, no hay ningún problema, pero es importante que sepan que el riñón derecho está mucho más inferior. ¿Ok? Es mucho más duro, es mucho más compacto también, es una de las características, ¿ok? Y la medida, como sabemos que es un poco menor que el riñón izquierdo, mide más o menos 10.5 centímetros, a diferencia del riñón izquierdo, que mide 12 centímetros,
¿Ok? Son diferencias, por favor, básicas que es necesario saber. Bien. ¿Cuáles son las limitaciones o con qué órganos va a entrar en contacto el riñón? Cuando hablamos en cuanto a la parte posterior del riñón, sabemos que aquí están las costillas, como hemos comentado, de T2, en algún caso de L1, cuando hablamos del riñón derecho. Ok, va a estar en contacto en la parte superior con el diafragma. Miren, tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo. ¿Ok? Va a estar en contacto también con el transverso abdominal, ¿ok? Con el psoas mayor de manera interna también. Entonces, eso nos va a ayudar a saber con qué órganos se está relacionando, ¿ok? Eso es lo mismo que acá, la misma imagen. Bien, y en la parte anterior, ¿con qué se va a relacionar? Sabemos que en el polo superior se va a relacionar con la glándula suprarrenal derecha, obviamente que el riñón es mucho más, está un poquito más ligeramente abajo o inferior al riñón izquierdo, ¿ok? En el polo superior, ¿ok? En el polo anterior se va a relacionar con el hígado, ¿ok? En el polo inferior, como lo pueden ver acá, con el intestino delgado, ¿ok? Y en el borde posterior, porque hablemos de que es borde, el polo superior, polo inferior, ¿ok? Ese es el borde posterior, borde anterior, ¿ok? En el polo inferior se va a relacionar con el intestino delgado y es un borde inferior y anterior, es antero-inferior, ¿ok? En el borde posterior, ¿ok? O lateral y medial, se va a relacionar con el ángulo cólico derecho, ¿ok? Y con el borde medial se va a relacionar con la porción descendente del duodeno. Y cuando hablamos en el caso del riñón izquierdo, sabemos que en el polo superior igual se va a relacionar con la glándula suprarrenal, en el polo inferior y anterior se va a relacionar con el yeyuno, en el borde lateral se va a relacionar también con el ángulo cólico izquierdo, obviamente, con el colon descendente, ¿ok? En la parte mucho más superior del borde lateral se va a relacionar con el estómago, ¿ok? Con el vaso, ¿ok? Con el vaso. Entonces, todos estos son los órganos con los cuales se va a relacionar el riñón. Es cuestión solo de memorizar y recordar la anatomía. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el riñón? El riñón mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros, pero como ya lo habíamos comentado antes, pues depende mucho de si hablamos del riñón derecho o el riñón izquierdo. ¿Ok? ¿Cuánto pesa más o menos? 170 gramos. Y el volumen es igual en ambos. ¿Ok? Lo que estoy señalando en la parte inferior es el ilio renal. El ilio renal es donde va a contener o por donde van a ingresar el VAP, que es la vena, arteria y la pelvis renal. Entonces recordemos que el riñón tiene un polo superior, un polo inferior, un borde posterior, un borde lateral, un borde medial, una cara anterior y una cara posterior. ¿Ok? Y de acuerdo a eso está relacionado con diferentes órganos. Bien. Como si cortamos al riñón por la mitad, vamos a darnos cuenta que está formada por diversas estructuras, ¿ok? Está formado, número uno, por la corteza renal y la médula renal, ¿ok? Es importante que sepa diferenciar eso. Esta parte, ¿ok? Hasta donde están las columnas y donde están las pirámides, se van a llamar corteza renal, ¿ok? Es ahí donde se van a encontrar los glomérulos. Y en esta parte, donde están tanto las pirámides como las columnas, se va a llamar la médula renal. ¿Ok? Estas, ¿alguien sabe cómo se llama estas pirámides? A ver, Alejandra Castillo se encuentra ahí. ¿Cómo se llama estas pirámides? ¿Alguien sabe el nombre? Porque si no lo hacemos así, de hecho no lo van a poder ver. Las pirámides de Malpighi, muy bien. ¿Ok? Entre las pirámides de Malpighi. Son columnas, ¿no es cierto? ¿Qué columnas son? Igual pueden escribir si tienen vergüenza, no hay problema. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas columnas?
Exactamente. Entonces, son las pirámides de Malpighi y las columnas de Bertin. ¿Ok? ¿Qué diferencia y qué estructuras importantes hay acá? Que la corteza se encuentra en los glomérulos. Los glomérulos pueden ser glomérulos, dos tipos de glomérulos, que se van a encontrar cerca a la médula, ¿ok? Y los que no se van a encontrar cerca a la médula, ¿no es cierto? Y luego de los glomérulos, más adelante vamos a ver que continúan todo lo que son los túbulos, ¿no es cierto? Tanto el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Todo eso se encuentran acá, ¿ok? En la parte de la médula, en la parte medular, ¿ok? La unión, ¿ok? De estas columnas, ¿ok? Y la unión de estas pirámides de Malpighi van a terminar en una papila renal, ¿ok? Y de aquí salen los cálices menores, si se dan cuenta acá. No sé si lo pueden observar. Los cálices menores. ¿Qué son estos? Es la papila y esta como una copita que se genera son los cálices menores. La unión de estos cálices menores van a generar este cáliz mayor. Y la unión de estos cálices mayores van a generar ¿alguien sabe? ¿Qué genera la unión de los cálices mayores? Van a generar la pelvis renal, ¿no es cierto? Toda esa unión de los cálices mayores van a dar origen a la pelvis renal, ¿ok? Más o menos cuántas columnas cuántos más o menos pirámides de Malpighi vamos a tener, por lo menos entre 6 a 10, ¿ok? Acuérdense que son esa unión, o sea, la parte terminal de las columnas, estas son las columnas y estas son las pirámides. La parte terminal de las pirámides van a terminar en una papila renal, ¿no es cierto? Y al final desemboca en una estructura que se llama cálices menor. La unión de esos cálices menores van a generar un cáliz mayor y la unión de esos cálices mayores van a dar origen a la pelvis renal, ¿ok? Y esta pelvis renal es una estructura que va a ingresar por el ilio renal, ¿ok? Al igual que la vena renal y la arteria renal. Si no se entendió, por favor, pueden interrumpir. Y esa es la nefrona. Como sabemos, esto es un glomérulo, ¿no es cierto? Ese es un glomérulo. Sabemos que la unidad funcional de los riñones es el glomérulo, ¿no es cierto? Cada riñón posee aproximadamente entre 1 millón y 1.200.000 de nefronas. Una nefrona está compuesto del glomérulo y los túbulos, ¿ok? Ok, entonces está compuesto por el corpúsculo renal o de Malpighi, que es el glomérulo y la cápsula de Bowman, y por los túbulos renales, ¿no es cierto? El túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Ok, ¿y cuáles son las funciones? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Bien, esto es lo que les había comentado cuando hablamos acerca de la estructura del riñón. Tenemos nefronas, que está compuesto obviamente por el glomérulo y la cápsula de Bowman, que pueden ser corticales. Miren, en 85% de los casos son corticales, una gran cantidad, ¿ok? Y en su mayoría están ubicadas en la parte de la corteza renal, ¿ok? La corteza renal del riñón, y son las responsables de la eliminación de sustancias de desecho y la reabsorción de los nutrientes. ¿Ok? Es la responsable de la mayor parte de las funciones del riñón. Pero también tenemos nosotros nefronas yuxtamedulares. Yuxta significa junto a la médula. Y más o menos es en un 15%. Y esas tienen, tienen asas descendentes de Henle mucho más largas y más profundas. Es por eso que la función no va a ser tanto dirigida hacia las eliminadas sustancias de desecho, la reproducción de nutrientes, eliminación de desechos, sino pues a la parte de la concentración de la orina. ¿Ok? Aquí es donde yo les comentaba, mire. Lo que se van a encontrar en esta corteza van a ser los glomérulos, que son corticales, y el 15% es quinto, que están cerca, yuxtamedulares. Y esos yuxtamedulares obviamente tienen asas mucho más grandes, esas asas legales mucho más grandes. Y sabemos de que mientras más largo es, más llega a la médula. Y la médula es importante porque ahí se van a encargar de la concentración de la orina. Es por eso que esos glomérulos, que son yuxtamedulares, tienen asa de Henle mucho más largas, o sea, llegan a más profundo de la médula y se van a encontrar y van a tener como principal función la concentración urinaria. ¿Ok?
Este es el corpúsculo que les había comentado, que es un ovillo de vasos, ¿ok? Alrededor está la cápsula de Bowman. Bien, eso es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está constituido por células yuxtaglomerulares, está constituido por mácula densa y está constituida por células mesangiales, ¿ok? Y está constituido por médulas mesangiales, ¿ok? Las células yuxtaglomerulares son muy importantes porque se encargan de la liberación de renina, ¿ok? Procedente de la presión arterial. La liberación de renina se debe a muchas causas, chicos. Puede ser, por ejemplo, debido al sistema simpático, ¿no es cierto?, que estimula la producción de la renina. También depende mucho de la presión arterial. Una persona que tiene disminución de la presión arterial estimula todo este sistema simpático y genera, pues, liberación o estimulación de la renina. ¿Okay? Esas son las células yuxtaglomerulares. La segunda son las células de la mácula densa. ¿Ok? Esas células es una modificación, más adelante lo vamos a conversar. Pero básicamente para que sepan, en resumen, tenemos el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Que está unida al corpúsculo renal y desempeña un papel importante en el control del equilibrio iónico. De esta forma regula la presión arterial y la tasa de filtración glomerular de los riñones. ¿Ok? Entonces, antes de que nos olvidemos, más o menos ocurre así. Cuando una persona tiene, que vamos a hablar de fisiología renal, porque aún estamos en la parte de anatomía, pero eso es más o menos para que sepan. Cuando una persona presenta una presión arterial baja, ¿no es cierto? Esto es sensado por los vasoreceptores, que son los que miden la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, si hay menos disminución del flujo sanguíneo, ¿ok? A nivel del filtrado glomerular también va a disminuir, ¿no es cierto? Porque todo llega a disminuir. Entonces, en el nivel de los túbulos, nosotros tenemos, esta es la mácula densa, en el nivel de los túbulos, que es el túbulo, ¿ok? Distal, nosotros vamos a tener sensores de sodio y de cloro, porque al fin y al cabo, lo que va a filtrarse va a tener alta concentración de sodio y cloro, y entre otros tipos de iones. Entonces, esta mácula densa es el que sensa ese cloro. Si hay una disminución de la presión arterial, esto va a hacer de que el cloro que haya a nivel del túbulo distal también disminuya, ¿ok? Y esto se sense por la mácula densa. Al sensar la mácula densa, estimula a las células yuxtaglomerulares, ¿ok? Que son estas, que se van a encontrar entre anterior aferente y eferente, y estas células son las que van a liberar renina. Y esta renina va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y al final va a generar mayor reabsorción de agua y de sodio y va a generar un aumento de la volemia como respuesta a esta disminución sanguínea o disminución de la presión que vamos a observar. ¿Ok? Las células mesangiales son estas de acá, que se encuentran entre los capilares. Estas células van a ser muy importantes porque actúan como un diafragma para mejorar la filtración glomerular. ¿Ok? Bien, esta que más adelante lo vamos a observar. Igual la barrera de filtración está formada ¿por qué? Está formado por un endotelio fenestrado, está formado por una lámina basal y está formado por los pedículos o los podocitos. Esto es la conformación de la barrera de filtración. Bien, dentro de los túbulos, sabemos de que existe un túbulo con torneo proximal, túbulo de Henle y túbulo con torneo distal y colector. Dentro de los túbulos contorneados proximales, tienen una característica importante. Mide más o menos de 15 milímetros de largo con 55 milímetros de diámetro. ¿Ok? Si se dan cuenta, es tortuoso. ¿Y cuáles son las características al microscopio? Que vamos a encontrar que tiene ribete en cepillo, es más acidófilo, es decir, bien esta coloración. ¿Ok? Mucho más intensa, más acidófilo. Menor diámetro luminal, luz con forma de estrella y menor cantidad de núcleos. ¿Ok? Este túbulo contorneado proximal tiene una función muy importante. Va a reabsorber casi todo. Reabsorbe sodio, reabsorbe cloro, más o menos de 80%. ¿Ok? Va a reabsorber bicarbonato. ¿Ok? Va a reabsorber agua, va a reabsorber glucosa, va a reabsorber proteínas. Se encarga en absorber aproximadamente más del 60% de todo lo que se está filtrando. Ok, el asa de Henle se va a encargar en cambio de la concentración de la orina. Ok,
Tienes un túbulo en forma de U, de horquilla. Según la longitud del asa de Henle se divide en dos secciones. Una asa de Henle delgada de la nefrona cortical y asa de Henle gruesa de la nefrona yuxta medular. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? Que si nosotros hablamos acerca del asa de Henle descendente delgada y ascendente gruesa. En la parte de descendente delgada van a caracterizarse, ¿por qué? Porque van a ser más permeables al agua, en cambio en la otra parte no va a ser permeable al agua. Es por eso que en la parte inferior, o mientras más profundo esté, se va a encargar de concentrar mucho más la orina. Bien. Entonces, cuando hablamos acerca de las vías urinarias, nosotros podemos decir que las vías urinarias están compuestas por los cálices renales, obviamente como lo habíamos hablado, que son los intrarrenales y extrarrenales. Los intrarrenales están formados, que también forman parte de las vías urinarias, ojo, están compuestas por los cálices renales, y está formada por... Entonces, hasta la pelvis renal van a ser parte de vías urinarias, ¿ok? Intrarrenales. Y las partes de las vías urinarias extrarrenales van a ir desde los uréteres, vejiga y uretra. Entonces, a partir de cuando se dice que son vías urinarias superiores o inferiores, o interrenales o renales, que también puede ser una pregunta de examen, pues sabemos que el límite es la pelvis renal, ¿no es cierto? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta o continúo? Bien, en cuanto a la irrigación, pues en resumen sabemos que el riñón, ¿no es cierto? Ya sabemos cuáles son las medidas, dónde está ubicado, con qué órganos está en contacto, ¿no es cierto? Cuáles son los ligamentos de fijación o cuáles son las estructuras de fijación del riñón. Sabemos que está compuesto por un corpúsculo renal, que está compuesto, ya saben, por el glomérulo y por la cápsula de Bowman, y sabemos que está compuesto también por los túbulos, ¿no es cierto? Sabemos qué porcentaje nosotros tenemos de nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares también, es importante que también que sepan, ¿ok? Y ahora vamos a la parte de la irrigación. La irrigación renal nace de la arteria renal, ¿ok? Primero el corazón, la aorta abdominal y la arteria renal. El 20% del gasto cardíaco va al riñón. Entonces, ingresa por la arteria renal y de la arteria renal se va a dividir. Si se dan cuenta, van a dividirse en arterias renales anterior y arteria renal posterior, lo que podemos observar acá. ¿Ok? Esta arteria renal anterior se va a dividir en arteria segmentaria superior, arteria segmentaria anterosuperior, arteria segmentaria medial y arteria segmentaria inferior. ¿Ok? Esta arteria segmentaria anterosuperior, como la arteria segmentaria superior, se van a dividir también en arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares, como son las que podemos observar acá, se van a dividir en arterias arqueadas, son las que forman como un arco. ¿Me dejo entender? Estas son las arterias arqueadas. Y esas arterias arqueadas se van a dividir en verticales radiadas. ¿Ok? Entonces, tenemos la arteria renal, tenemos las arterias segmentarias. De las arterias segmentarias, como la pueden observar acá, se van a dividir en arterias interlobares. Y estas se van a dividir en arterias arqueadas, las que forman un arco, arqueadas, ¿ok? Las que se doblan. Y estas de acá se van a dividir en arterias corticales. Ok, entonces esto es un resumen de la irrigación renal, ¿no es cierto? Tenemos acá que la sangre entra a los riñones a través de la arteria renal. De la arteria renal se van a dividir, obviamente, en arterias, como lo hemos observado anteriormente, en arterias segmentarias y de ahí en arterias interlobares, ¿no es cierto? Luego de esas arterias, se van a dividir en arterias arqueadas, ¿ok? Estas arterias arqueadas al final se van a dividir en arterias interlobulares. Y estas arterias interlobulares se van a dividir en arterias aferentes. Cuando ingresan, o sea, vamos a observar. Pero de aquí se van a dividir en arterias aferentes y luego en arterias eferentes, ¿ok? Interlobulares, luego de ahí en arterias
aferentes ingresan, generan el glomérulo, ¿no es cierto? Y van a salir como arterias eferentes. Luego de que salen como arterias eferentes, va a haber una unión entre la irrigación arterial y irrigación venosa, entre sangre arterial y sangre venosa, ¿ok? Entonces, esto es lo que va a generar, vamos a observar mejor, aquí. Tenemos la arteria renal, las arterias segmentarias, las arterias interlobares, las arterias arqueadas, las interlobulillares, la arteria aferente, ¿no es cierto? Arteriolas aferentes, porque se convierte de arterias a arteriolas aferentes, ¿ok? Van a ir al glomérulo, van a convertirse en arteriolas eferentes, y luego van a generar capilares peritubulares. Como está demorado, es porque es una unión entre la sangre arterial y la sangre que viene de la parte venosa. Entonces, estas son las arterias peritubulares. Y de ahí van a salir las venas interlobulares, las arterias arqueadas, las interlobulares, y van a ir hacia la vena renal. Entonces, igual como ingresó, con los mismos nombres que vemos en las arterias interlobulares, interlobares, arqueadas, interlobulares, igual ocurre con las venas. ¿Ok? Pero de manera contraria. No sé si me dejo entender. Interlobulares, arqueadas, interlobares, de la misma manera, pero van a convertirse en venas, en eso. Después de las arteriolas eferentes, van a haber capilares peritubulares, que va a ser la unión entre la arteria y la vena. ¿Se dan cuenta acá? Esta imagen es de la imagen que son los capilares peritubulares alrededor de los túbulos, o sea, al costado de los túbulos. ¿Ok? Sangre arterial que se va a unir con esta sangre venosa. Y al final vamos a tener que esta sangre venosa se va a retirar, ¿no es cierto? Por las venas interlobulillares. Después venas arqueadas, ver las venas interlobares y luego a la vena renal. ¿Ok? Entonces, el drenaje venoso, ya sabemos al final, arterias arqueadas, interlobulares, van hacia la vena segmentaria, a la vena renal, y luego de que va a la vena renal, ¿ok? ¿Qué es esto? Va hacia la vena cava inferior. Bien, en cuanto a la inervación, pues sabemos que el riñón es inervado por el plexo renal y el plexo ureteral. El plexo renal, tenemos que hay una inervación obviamente simpática y una inervación parasimpática. En la inervación parasimpática está dado por el tronco vagal posterior y la inervación simpática está dado por el nervio esplácnico torácico menor, el nervio esplácnico torácico mínimo y el nervio esplácnico torácico lumbar. Entonces, este aquí es el nervio esplácnico torácico menor, hablamos del esplácnico torácico mínimo y hablamos de este de acá, que es el esplácnico torácico lumbar. Todos estos van a unirse en ganglios, ¿no es cierto? Un ganglio aortorrenal y estos dos ganglios, que son los ganglios renales. Y al final van a ingresar para inervar de manera, obviamente hablamos de manera simpática al riñón, ¿no es cierto? Y esta es la parasimpático que está dado por el tronco vagal posterior. Bien, ¿cuáles son las funciones del riñón? Como les habíamos comentado, la función del riñón es regulación de la composición iónica de la sangre, regulación del sodio, de la regulación del potasio, del calcio, del cloro, del fósforo, de todo. Regulación del pH sanguíneo, de hidrogeniones y el bicarbonato básicamente. Tercero, regulación de la volemia, eliminación o conservación de la orina. Bien, cuando hablamos de la regulación de la presión arterial, obviamente estamos hablando acerca de la liberación de renina, como lo había comentado hace un momento. Mantiene la osmolaridad también, de acuerdo a la eliminación o la reabsorción de agua y de solutos. Y tercero, de la producción de hormonas, ¿no es cierto? Como el calcitriol, como la eritropoyetina, que son las más importantes. Bien, otra de las funciones es la producción de glicemia. Ahí se realiza la glucogénesis, ¿ok? La extracción de desechos de sustancias extrañas, formación de orina, o en la orina con la liberación de metabolitos, de amoníaco, de urea, bilirrubina, creatinina y ácido úrico, y también de liberación de fármacos, sustancias, por ejemplo, psicoactivas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones del riñón?
Básicamente, la formación de orina, ¿no es cierto? En todas las funciones que habíamos comentado, la formación de orina, que comenté también, comprende tres etapas principales: la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción. ¿Ok? La primera, que es la filtración, se va a realizar en el corpúsculo renal, y las otras la función se lleva a cabo a lo largo de todo el túbulo. ¿Ok? Pero por favor, esa es una de las funciones renales, ¿no es cierto? Todas las que les había comentado son las funciones que tiene el riñón. Y una de estas es la producción de orina, que se debe, pues, de acuerdo a estas cuatro etapas. Bien, la filtración glomerular que se realiza en el corpúsculo renal, sabemos que depende mucho de la membrana endotelio capilar. ¿En qué consta esta membrana o esta barrera de filtración? De la capa endotelial, que sabemos de que es fenestrado, de la membrana basal y de la hoja visceral de la cápsula de Bowman, donde se encuentran los podocitos. ¿Okay? Entonces, la capa endotelial está formada que permiten que se pueda filtrar sustancias, pero no proteínas. La membrana basal, que tiene fibra colágeno y glucosaminoglicanos, okay, y también van a ayudar a que no haya eliminación de proteínas. Y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que está formada por podocitos y hendiduras que generan o ayudan también al ultrafiltrado. Todo esto va a generar una adecuada barrera para que haya un adecuado filtrado glomerular. ¿Ok? Bien, igual la mismo, tenemos la luz capilar, tenemos el endotelio fenestrado, tenemos la membrana basal, que está formada por glucosaminoglicanos y fibroblastos, y tenemos, por ejemplo, también la hendidura que se forma entre cada podocito. Bien, ¿cuál es el volumen de filtrado glomerular al día? Más o menos 180 litros. ¿Ok? Entonces, ¿qué filtramos? Especialmente en túbulo contorneado proximal: agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas, amonio y urea. ¿Ok? En cuanto a la filtración. En cuanto a la reabsorción tubular, sabemos que existen dos tipos de mecanismos para que haya esta reabsorción tubular: el transporte activo y el transporte pasivo. ¿Okay? El transporte activo es aquel transporte que requiere bombas, ¿okay? Que requiere oxígeno, que requiere ATP. La bomba de sodio-potasio TPasa, la bomba de sodio-clorio-potasio, todos son bombas que están dentro del transporte activo. Y el transporte pasivo se puede dividir en dos: por difusión simple o difusión facilitada, es decir, requiere canales. ¿Ok? Bien, la red de la reabsorción tubular, nosotros sabemos, por ejemplo, que se divide en los tipos de transportadores que existen en el túbulo contorneado proximal, en el ACG y en el túbulo distal. Como lo habíamos comentado, en el túbulo contorneado proximal es donde se va a reabsorber o va a tener mucho más actividad en cuanto a la reabsorción de sustancias. Reabsorbe más o menos el 65% de agua, el 100% de glucosa y aminoácidos, sodio, potasio, cloro y bicarbonato, y se realiza la reabsorción obligatoria de agua. En el asa de Henle, en cambio, se reabsorbe solo un 15% de agua, va a disminuir porque se encarga mucho más de la concentración urinaria, ¿ok? También sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Sodio, potasio, cloro y urea, ¿ok? Y en el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 10% del agua, ¿okay? También sodio, potasio, cloro y bicarbonato como en los demás anteriores, pero acá la función importante es de la hormona aldosterona, que es una hormona que actúa a nivel de ese segmento tubular y aumenta la reabsorción de sodio y agua, ¿ok? Y estimula también la secreción de potasio. Y en el túbulo colector, nosotros sabemos de que más o menos se absorbe el 9.3% de agua, disminuyendo de este modo la diuresis, porque imagínense, se absorbe el 10% y igual estaríamos en una poliuria si no fuera por el túbulo colector que absorbe ese porcentaje que resta para que nosotros podamos eliminar lo que orinamos diariamente, ¿no? 1 a 1,5 litro de orina. En total, se reabsorbe en todo eso el 99.3% de lo filtrado, y tanto el 0.7% restante formará parte de la orina, que aproximadamente es 1.5 litros. ¿Ya? Eso es importante que lo sepa en cuanto al porcentaje de reabsorción. Ok, entonces el 99% de agua y solutos se va a reabsorber, ¿no es cierto? Se reabsorbe todas las sustancias, los iones, sus cationes que estamos observando ahí en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? ¿Qué tipo de transporte tenemos en el túbulo contorneado proximal?
Para la reabsorción de sodio, por ejemplo, tenemos un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte activo que requiere bombas, como lo había comentado, está la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Ok? Y el transporte pasivo a través de bordes de cepillo de las células a favor de la gradiente. Esos son canales a favor de la gradiente. ¿Ok? Cuando hablamos del túbulo contorneado proximal, volvemos a repetir qué es lo que se va a absorber. Mire, casi 100% de glucosa y aminoácidos, bicarbonato, fósforo, sodio, potasio, agua se va a resolver ahí. ¿Ok? Esos igual son los tipos de transporte. En el túbulo contorneado proximal, algo que podamos agregar acá, solamente que reabsorción igual pasiva y reabsorción activa. En el asa de Henle, en cambio, se va a resolver el 15% de agua. Se resuelve también sodio, cloro y potasio, ¿no es cierto? Bicarbonato y calcio también. Y es relativamente impermeable al agua. Es decir, que no se va a reabsorber agua, ¿ok? Solamente se actúa en ese asa de Henle lo que son las bombas, ¿ok? Y reabsorción tubular. En cuanto al túbulo contorneado distal, sabemos que se va a reabsorber aproximadamente un 10 o un 15% de agua, sodio en un 5% y cloro en un 5%, ¿ok? Y existe también cotransportadores de sodio-cloro, como lo habíamos comentado, ¿no? Y también de calcio, que pueden ser dependientes de la hormona diurética o la PTH. Entonces, el resumen anterior, o las diapositivas anteriores, está el resumen, que ustedes pueden memorizar con mucha más facilidad. ¿Ok? Tenemos en el túbulo contorneado distal dos tipos de células. Tenemos las células principales y las células intercaladas. ¿Cuál es la diferencia? En que las principales se encargan de la reabsorción de sodio y eliminan potasio. Y las células intercaladas son las que van a reabsorber en potasio. No lo eliminan, esos son los que lo reabsorben. Tanto potasio como hidrogeniones y como el bicarbonato. Es importante porque eso se encarga básicamente de la regulación también ácido-base. ¿Ok? Eso es lo que habíamos comentado. Estos son los tipos de transporte. Tenemos las bombas de sodio-potasio, ¿no es cierto? Tenemos un cotransporte, ¿ok? Es decir, que ingresa, por ejemplo, sodio, puede ser, por ejemplo, sodio-glucosa, ¿no es cierto? Que es un cotransporte. Un antiporte, ese es como un carrier, o sea, es como un delivery, como algo que le puede ingresar rápidamente a la célula. Ok, tenemos canales iónicos y canales de acuaporinas. Entonces, el resumen de todo esto es lo siguiente. En el túbulo contorneado proximal, todo lo que se va a absorber, 100% de agua, de glucosa, de aminoácidos, ¿ok? ¿Hay reabsorción de agua? Sí hay reabsorción de agua. ¿Hay secreción de hidrogeniones? Sí, se liberan hidrogeniones tanto como aniones orgánicos y cationes orgánicos. En el asa de Henle, ¿es impermeable al agua? Sí, efectivamente es impermeable al agua. Se encarga de la concentración, ¿ok? De la orina. ¿Tiene reabsorción de agua? Sí, tiene reabsorción de agua. El asa de Henle, como habíamos comentado, la parte gruesa o la parte, o el asa de Henle gruesa, o la porción gruesa del asa de Henle, se encarga de reabsorción de sodio y de cloro. Acuérdense, ¿ok? ¿Hay reabsorción de soluto? Sí, sodio y cloro, ¿ok? ¿Hay reabsorción de agua? No, es impermeable al agua. ¿Okay? En el túbulo contorneado distal tenemos que hay una reabsorción de sodio y de cloro por acción de la aldosterona. Tenemos la reabsorción de agua, es impermeable al agua, ¿ok? Y se encarga de la secreción de potasio. Y en el túbulo colector básicamente se va a reabsorber sodio, porque también actúa la aldosterona, ¿ok? Y actúa la hormona antidiurética, sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿se reabsorbe agua? Sí, por acción de la hormona antidiurética. ¿Ok? Y hay secreción de hidrogeniones y secreción de potasio. Este es el resumen, más o menos he podido hacer si hablamos acerca de la función renal, de los túbulos renales. ¿Ok? Entonces, aquí importante recalcar que nosotros tenemos dos tipos, en la CGL dos porciones, ¿no es cierto? La porción delgada y la porción gruesa. ¿Ok? Entonces, la porción delgada va a ser impermeable al agua. En cambio, la porción gruesa va a ser, perdón, cuando hablemos acá de porción delgada, cuando hablamos de reabsorción de agua, para que se entienda mucho mejor, el asa ascendente delgada sí va a haber reabsorción de agua, ¿ok? En la asa delgada, pero en la asa gruesa ya no va a haber reabsorción de agua, van a actuar solamente
las bombas de sodio, potasio, las de sodio, cloro, potasio, todas las bombas que pueden observar que requieren ATP van a ser funcionales. ¿Ok? Entonces, es pregunta también, puede ser pregunta de examen. En la asa de Henle delgada, sí se absorbe agua. Es el único lugar, si hablamos de asa de Henle. En cambio, en la asa de Henle gruesa, ya no se va a reabsorber agua. Ahí solamente van a actuar todos los que son el transporte activo. Bien, eso es lo que les comenté del sistema renina-angiotensina-aldosterona anteriormente. Sabemos acá, pues, es una diapositiva para ver cómo se genera los IECAS y todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos que es la deshidratación, como lo habíamos comentado, déficit de sodio, hemorragia, disminución del flujo sanguíneo, y esto va a generar una disminución de la presión arterial, ¿no es cierto? Esto va a ser captado por todas las células yuxtaglomerulares, que generan las células, el aparato yuxtaglomerular del riñón, y esto va a generar al final el aumento de la renina. Esta renina, pues, estimula a la conversión de la angiotensinógeno 1 en angiotensina 2 a través, o sea, la de renina angiotensina 1, a través del angiotensinógeno que se genera en el hígado, ¿no es cierto? Y el cambio de la angiotensina 1 en la angiotensina 2 a través de los IECA, que los ECAS, que es enzima convertida a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Y esto va a generar vasoconstricción arteriolar, ¿no es cierto? Porque la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, va a activar a través de la corteza suprarrenal la aldosterona, y la aldosterona va a generar la reabsorción de sodio y agua, ¿no es cierto? Por eso va a mantener la bulimia, ¿ok? Y esto va a hacer que los riñones pues reabsorban sodio, reabsorban agua, secreten potasio. Esto a la vez va a aumentar el potasio en el líquido extracelular y se va a eliminar. ¿Ok? Esto aumenta también el volumen sanguíneo y la presión arterial puede llegar a la normalidad. ¿Ok? ¿Cuál es la regulación también hormonal a nivel tubular? Pues sabemos de la hormona antidiurética que actúa a nivel de túbulo colector también, ¿es cierto? Tenemos el péptido arterial natriurético que genera la natriuresis, es decir, que el riñón pueda botar mayor cantidad de orina. ¿Cómo lo hace? Pues inhibiendo la reabsorción de sodio y agua, ¿no es cierto? E inhibe la hormona antidiurética y la aldosterona. Ok, también se encarga mucho de la regulación de la hormona paratiroide, o sea, de la paratormona, ¿ok? Estimula también a las células del túbulo contorneo distal y genera la reabsorción de calcio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la paratormona a nivel renal? Pues estimula la reabsorción de calcio y elimina el fósforo, es fosfatúrico. ¿Ok? Y la síntesis de eritropoyetina, que es una hormona glicoproteica que actúa sobre las células madres de la médula ósea. De la médula ósea, pues estimulando la diferenciación hacia la producción de eritrocitos. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta, por favor, para que quede claro? ¿Seguros? Entonces recuerden, por favor, es permeable al agua. Y cuando sube, que es la rama dente, ya no es permeable al agua, actúa solamente en las bombas que requieren ATP. ¿Ok? Eso es importante que lo recuerden, porque de ahí vamos a poder ver más adelante cuando hablemos del estado ácido-base. ¿Alguna pregunta que tengan? Por favor, vuelvan a leerlo, vuelvan a estudiarlo para que cuando hablemos acerca del equilibrio de los trastornos ácidos-bases o el equilibrio ácido-base, lo podamos entender mejor. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No tienen ninguna pregunta?